Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes. Este es el último video de nuestro especial 100,000 suscriptores. Es el último video de extensión así muy larga que vamos a tener por estos días. Obviamente pues voy a tratar de intercalar, voy a subir ya videos de media hora y así, y pues si sale algún caso que sea muy largo pues también lo tendrán. Lo especifico porque me han preguntado si ahora solo voy a subir videos largos y pues no es así. Era simplemente porque en la pestaña de comunidad pregunté qué querían para esta semana del especial y pues eligieron esto. Así que aclarado eso, el día de hoy vamos a hablar de un caso colombiano, un caso que atormentó a toda la sociedad porque no solamente hubo una víctima, sino que hubo muchas. Vamos a ver todos los detalles. A principios y mediados de la década de los 90 en Colombia, los niños comenzaron a desaparecer de una manera, vamos a decirlo así, casi masiva. Había muchos pequeños que salían de su casa y luego no regresaban. Algunos eran encontrados y otros más pasaba el tiempo y no se llegaba a saber nada de ellos. No solamente era en un lugar específico, sino que mientras pasaba el tiempo, diversos departamentos y municipios del país iban sufriendo de esto. La policía en un primer momento trató todos estos casos como casos aislados. En cada lugar donde desaparecían niños eran los encargados de esos cuerpos de seguridad quienes llevaban toda la investigación, sin darse cuenta que tal vez en otros lugares había casos parecidos. Mientras el tiempo iba pasando y las víctimas iban subiendo, parecía que la policía comenzaba a sentirse un tanto insegura. No sabían en ese momento realmente a lo que se enfrentarían más adelante. Todas las víctimas eran varones de entre 8 y 14 años. Destacaba también que todos eran niños que venían de familias con un estatus social bastante bajo, familias que estaban en una pobreza bastante grande. Estos niños eran niños que tenían que salir prácticamente a trabajar para poder ayudar a sus padres a terminar con los gastos. Muchos de ellos utilizaban el dinero que ganaban vendiendo dulces o billetes de lotería en los parques para terminar de pagar sus estudios. Todo comenzó en 1992 en un total de 70 localidades. Los reportes de niños desaparecidos comenzaban a crecer. Quindio, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Bocaya, Putumayo, todo el eje cafetero colombiano sufría estragos y en la capital las cosas tampoco estaban más calmadas. Los oficiales trabajaban día y noche para darle a los familiares una respuesta de qué le había pasado a los pequeños, pero mientras iba pasando el tiempo siempre había más preguntas que respuestas. Si bien en un primer momento, como les dije, todo fue tratado como un fenómeno aislado en cada comunidad, el caso cobró una gran relevancia en 1997 y 1998. En estos años se comenzaron a encontrar fosas comunes con esqueletos que pertenecían a niños. Muchos de esos esqueletos ni siquiera tenían la cabeza, así que se comenzó a pensar que los habían decapitado. El primer hallazgo se hizo en Nacederos, ubicado en la localidad de Pereira, que resulta ser la capital del departamento de Risaralda. Se hizo un macabro hallazgo. Un joven cabalgaba en un potrero del barrio Nacederos cuando de repente encontró una fosa con una gran cantidad de huesos. En un primer momento no se sabía si eran huesos de humanos o eran huesos de animales porque no se llegaba a ver en su totalidad lo que había dentro. Cuando las autoridades llegaron y comenzaron a registrar el lugar, se dieron cuenta que eran huesos de humanos, y lo más increíble de todo era que eran huesos muy pequeños, por lo cual llegaron a creer en una primera instancia que eran huesos de niños. Obviamente había que hacer los exámenes pertinentes para determinar esto, pero todo apuntaba a que era así. En la primera fosa se encontraron alrededor de 14 esqueletos. Luego de eso, en una localidad muy cercana a donde se encontró la primera fosa, se encontraron otras más. En una había 12 esqueletos, pero solamente 9 cabezas. Todos estos esqueletos tenían vestigios de piel, también algunos retazos de ropa, pero había algo que destacaba.
En la base del cuello muchos tenían una pequeña soga, un pequeño lazo o fibras de este. Como fue un hallazgo tan impactante, la fiscalía tenía que buscar antecedentes de otros casos para ver a qué o a quién se estaban enfrentando. Comenzaron a atar cabos y encontraron otro hallazgo a comienzos de ese mismo año 1997 en un lugar llamado Villa Olímpica. Era en el mismo barrio de Nacederos. Ahí se habían encontrado los cráneos de 4 menores. Sumado a esto vinieron otros hallazgos iguales y se terminó con que alrededor de todo el país en un primer momento se encontraron 9 fosas con 42 esqueletos. Se tenía más o menos datada una fecha que todo esto había pasado en un lapso de 5 años. Los hallazgos estaban en el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Quindío. En todos estos lugares se encontraron fosas con restos de menores de edad. En el Valle del Cauca se registraron luego de esto otros 2 hallazgos. 7 niños en febrero de 1994 fueron hallados también en el municipio de Tuluá y no se tenía una gran investigación detrás de esto. También se pudo saber que en ese mismo 1994 se habían encontrado en la zona de Zarzal en el mes de noviembre una fosa con una cantidad muy parecida de niños. Además del reto de averiguar quién era el personaje que estaba haciendo todo esto, la policía se estaba enfrentando a otro problema, un problema que también era muy grande, el poder identificar todos los restos de los niños. Recuerden que eran básicamente cráneos, solamente algunos huesos, y pues iba a ser muy difícil saber de quién era cada parte del cuerpo. Se tenían que hacer exámenes de ADN para poder saber esto. El problema era que en ese momento los exámenes de ADN eran demasiado costosos. Eran demasiados niños que se tenían que identificar y no contaban con los recursos suficientes para poder hacer esto. Se fueron por el lado de la morfología. Llamaron a un morfólogo muy conocido en Colombia y este fue el encargado de reconstruir los rostros, pero la verdad no fue nada fácil para él. En ese momento tampoco había una normativa internacional que le dijera cómo se podía reconstruir morfológicamente la cabeza o el cráneo, la cara de un niño. El problema era que los niños, al estar en crecimiento, no tienen los rasgos definidos durante toda su infancia. Es hasta que llegan a la adolescencia que ya se puede ver bien qué forma tendrán en su cara, la separación en los ojos, el tamaño de la nariz. También era un gran reto el hecho de que un cráneo de un niño es mucho más grande a comparación de su cuerpo. Entonces todos los tratados morfológicos, todas las normas y todo lo que se tenía en ese momento no aplicaban a los menores. Lo que este hombre hizo fue tomar a un niño, lo llevó al lugar donde él trabajaba y comenzó a medirle todas las facciones de la cara para ver si podía encontrar un patrón. Luego de muchas semanas de trabajo encontró el patrón que tenía que seguir y pudo reconstruir los rostros de muchos niños. Adicional a las mediciones que hizo, también se apoyó en el hecho de que él pensaba que los rostros de los niños eran muy andróginos, tenían algunas características que podían estar en el rostro de una mujer, así que se basó también en la norma morfológica para poder reconstruir el rostro de una mujer. Con esto, como ya les dije, pudo reconstruir a muchos niños. El problema es que no estaban todos los cráneos y muchos también estaban ya en muy mal estado, por lo cual con estos otros que él no pudo reconstruir, la policía sí tuvo que usar los exámenes de ADN. A pesar de que se hicieron la mayoría de retratos y de reconstrucciones y se hicieron la mayoría de pruebas de ADN, había muchos niños que tal vez por su condición de calle no habían sido reclamados por sus familias y hay todavía hasta la fecha de hoy muchos que siguen tratando de identificarse a pesar de tener sus características. Con los rostros de los niños ya tratando de identificarse y con todo este trabajo ya en marcha, la policía tenía que centrarse en la investigación y en tratar de frenar a esta persona. Con una pequeña investigación llegaron a creer que todo había comenzado en el municipio de Génova. Comenzaron a ver qué características podían unir a todas estas poblaciones y también tenían que hacer una lista de qué podía hacerlos encontrar al posible sospechoso. No sabían si era un hombre, si era una mujer, no sabían realmente por dónde empezar, así que tuvieron una tarea bastante espesa en ese momento. Lo que sí se sabía era que las víctimas eran muy parecidas en cuanto a la edad y también al empezar a ver los retratos morfológicos también se dieron cuenta que físicamente se parecían mucho.
También se supo que en todos los escenarios se usaban las mismas cuerdas y siempre se encontraba una botella de licor de la misma marca. En algunos escenarios también se encontraron restos de parafina. En ese momento no sabían a qué se estaban enfrentando. Comenzaron a pensar que tal vez todo esto era parte de algún tipo de ritual satánico. También llegaron a pensar que eran ajustes de cuenta entre narcotraficantes y hasta barajaron la posibilidad de que fuera una limpieza social. Estas tres hipótesis se descartaron rápidamente porque no había ninguna vía que los llevara a pensar al 100% que algo como eso estaba pasando. Mientras más iban descartando cosas, más se daban cuenta que tal vez estaban frente a un asesino serial. Los meses fueron pasando y fue hasta 1999, el día 6 de febrero, que se registró un nuevo asesinato, esta vez en Palmira. Se había encontrado a un menor que compartía características con los otros casos. En esa escena se encontraron muchos elementos que ayudaron mucho a los investigadores, un total de 13, un par de zapatos, un par de anteojos, también se encontró un fajo de billetes. Estas cosas serían analizadas en el laboratorio y les darían a los oficiales muchas pistas sobre quién podía ser su sospechoso. Los zapatos eran de un hombre, así que asumieron que obviamente esto lo estaba haciendo un hombre. Cuando se analizaron los zapatos en el laboratorio, se dieron cuenta que el zapato derecho tenía un desgaste un tanto inusual en el tacón. Esto le dijo a los investigadores que el hombre estaba cojeando específicamente de esa pierna. También se dieron cuenta que en la parte de delante no había ningún desgaste, así que asumieron que este hombre estaba usando una talla de zapatos más grande de la que él tenía que usar. Viendo el desgaste del pie, lo pudieron medir y con esto sacaron una estatura promedio. El varón que estaban buscando estaría entre el 1,65 y 1,67 metros de estatura. También analizaron los anteojos. Analizaron el lente más que todo para ver cuánta graduación tenía este y saber más o menos en qué rango de edad podía estar esta persona. Según el analista que vio estos anteojos, la persona que los utilizaba podía tener entre 40 y 45 y entre 55 y 60. Así que la policía dejó el rango de entre 40 y 60 años. Con esto pues ya tenían varias opciones y ya tenían pues un poco más de características de este sujeto. Los billetes también les ayudaron mucho. Con el número de serie ellos rastrearon hacia dónde habían sido enviados por primera vez estos billetes. Se dieron cuenta que habían sido enviados a una ciudad fronteriza con el Ecuador y que se habían hecho pagos con la misma numeración de estos billetes alrededor de todo Colombia. Se empezaron a dar cuenta que este hombre se movía con mucha facilidad por todo el país. Al final sacaron una lista de todo lo que necesitaban. Lo que hicieron para tener ya una lista más reducida todavía fue meter todos estos datos al registro de abusadores sexuales que tenían ellos en ese momento. Al final de cuentas se quedaron con solamente 25 sospechosos. Otro dato que había que agregar a todo esto era el hecho de que en el lugar donde se había encontrado a este último niño se miraban signos de que se había provocado un pequeño incendio, por lo cual llegaron a creer que esta persona pudiera tener quemaduras, ya fuese en la pierna, en el brazo o en la parte derecha de su costado. Teniendo todo esto, comenzaron a buscar a estos 25 hombres y ver más o menos por dónde habían estado en las fechas de los crímenes. La primera persona que se capturó por esto fue un hombre llamado Pedro Ramírez García, alias Pedro Pechuga. Pedro Pechuga tenía un gran prontuario criminal por robos y también por abuso a menores. En el momento de su captura se le estaba buscando por haber desaparecido a dos pequeños que entraban en el rango de edad de los niños que la policía estaba investigando. También se le estaba buscando porque un menor lo había identificado como su agresor sexual. Pedro Pechuga se declaró inocente de los asesinatos por los cuales se le estaba juzgando. Dijo que él solamente tenía en su haber en ese momento el crimen del niño que lo había identificado y además de eso los otros dos niños que habían desaparecido, pero que en realidad él no se había movido por Colombia buscando menores para hacerles daño.
Pero la captura de Pedro Pechuga, más allá de traerle paz al país, comenzó a tener muchísima más incertidumbre. Mientras Pedro Pechuga estaba en la cárcel esperando los resultados de la investigación, en Bogotá se encontraron otros 4 menores. No podía haber sido obra de Pedro Pechuga porque él en ese momento estaba en la cárcel, así que la policía tuvo que desligarlo de estos casos. Pedro Pechuga no había sido la primera persona juzgada por estos crímenes. Si bien no se juzgaba a los hombres por todos los crímenes alrededor del país, en los primeros años de investigación en los diferentes departamentos, pues cada grupo de policías tenía a sus propios sospechosos. Esto sucedió también en 1993 en Bogotá. Un hombre llamado Javier García Tinoco fue aprehendido. Esto debido a que la madre de uno de estos menores, que estaba desaparecido en el momento de la captura, dijo que ella había tenido algunos enfrentamientos por tierras con Tinoco y que tal vez se trataba de alguna venganza. También estaba la declaración con retrato hablado que había hecho una niña pequeña, quien dijo lo había visto con uno de los menores desaparecidos unas horas antes de desaparecer. En todo momento García Tinoco se declaró inocente. Él estuvo un año en la cárcel esperando su proceso y durante ese año sufrió mucho porque el hecho de ser arrestado como un abusador sexual y además asesino de menores pues provocó que los otros presos quisieran vengarse de él. Dijo que recibió muchos malos tratos en este lugar. Él salió libre en 1994 porque una prueba de cabello lo desligó de las escenas del crimen, pero hubo una pequeña confusión judicial y mientras él estaba ya en la cárcel antes de esta prueba, un juez ya había dictado una sentencia contra él, así que tuvo que regresar a la cárcel y estar allí unos años hasta que su situación se vio esclarecida. Les cuento esto porque veremos cómo más adelante Javier García Tinoco estuvo frente a frente con el verdadero culpable. Una vez que se dieron cuenta que Pedro Pechuga no era el culpable y además no tenían a ningún otro sospechoso en la mira, el investigador que llevaba todo el caso se fue hacia Bogotá porque él había estado haciendo toda la investigación en Pereira. Una vez en Bogotá comenzó a ver todos los registros de casos y comenzó a ver si había algún caso que se le asemejara a estos niños y si alguna de las personas de su lista estaba involucrada en él. Él vio el caso de un menor de 12 años. El niño se llamaba Ronald Delgado. Había sido abusado y asesinado y las características de este crimen eran muy similares a las que ellos investigaban. Este suceso se había dado en Tunja, a unos 60 kilómetros de Bogotá. En el caso de Ronald había algunas declaraciones. Unas personas dijeron que habían visto al niño hablando con un hombre unas horas antes de desaparecer. Estos eran los empleados de una cafetería o de un bar local que estaba bastante cerca del lugar donde se había encontrado el cuerpo del pequeño. Se hizo un retrato hablado con las declaraciones de estas personas y la policía local identificó al sospechoso, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Este hombre había estado pasando una temporada en el lugar y no era muy conocido por las demás personas, pero cuando se le interrogó no tenían ellos ninguna prueba que lo pudiera ligar directamente a esto. Él tenía una coartada un tanto escueta, dijo que había estado bebiendo con sus amigos en un bar de por el lugar, pero como no tenían nadie con quien comprobarlo y tampoco tenían nada con que ligarlo, tuvieron que dejarlo ir. Eso sí, supuestamente bajo investigación, pero la realidad es que la investigación no llegó a avanzar mucho después de que soltaron a este hombre. Lo que le llamó mucho la atención a este investigador es que Luis Alfredo Garavito había nacido en el mismo municipio donde él creía habían empezado los asesinatos, en Génova. También él había dado una dirección en Trujillo, lugar donde también se había encontrado una fosa. Además de todo eso, entraba en todas las características del perfil. Usaba anteojos, tenía la edad y la estatura que ellos estaban buscando y además de eso, obviamente por el crimen de Ronald, él estaba en la lista de los 25 sospechosos que la policía ya tenía. No tenían una dirección concreta de este hombre, así que él tomó la última dirección que se miraba en su ficha policial y se enteró que era la dirección de su hermana. Una vez estando allí, ella les dijo que hace mucho tiempo no lo veía, pero que la última vez que estuvo en su casa
había dejado una bolsa llena de cosas que la podían revisar para ver si algo de eso les podía ayudar. Cuando abrieron la bolsa se encontraron con muchas cosas. Había varios diarios. Según los oficiales, en estos diarios, Garavito relataba cada una de sus víctimas. Tenía puestos los nombres de varios niños que estaban desaparecidos y además de eso tenía fechas y lugares muy específicos. También se logró ver que este hombre guardaba recortes de los periódicos de las desapariciones. Mientras más investigaban a Luis Alfredo Garavito, más se daban cuenta que estaban casi enfrente de su culpable. En esta bolsa ellos encontraron un giro de dinero que Garavito le había enviado a una amiga en otra localidad. Teniendo la dirección de esta amiga, se movieron hacia esa casa. De nuevo, su amiga dijo que el hombre se había ido y que hace rato no sabía de él, pero que también había dejado una pequeña maleta. Dentro de la maleta encontraron todavía más diarios y más recortes de periódico. Había muchas cosas que hacían que Garavito fuese inculpado. Tenía mucho interés en los casos y además, como les digo, tenía fechas y lugares muy específicos escritos en su diario. En esta maleta también se encontraron algunos libros de religión. Se encontró una Biblia, un libro de medicina natural y un libro de satanismo. Además de esto, se encontraron algunos tickets de autobús. Con estos tickets de autobús se pudieron dar cuenta más o menos de la ruta que había seguido este hombre. Se dieron cuenta que después de dejar a su víctima en Palmira, este hombre se había trasladado a Pereira. Los investigadores volvieron a Pereira y comenzaron a preguntar en farmacias y en hospitales si algún día habían atendido a algún hombre que tuviera quemaduras. Una de las personas de una farmacia dijo que sí, que él había atendido a un hombre que tenía una quemadura en su pierna, que no era un hombre del lugar, él nunca lo había visto y además de eso, luego que él le hiciera la primera cura a la herida, él ya no había regresado. Si bien la policía estaba uniendo esfuerzos, parecía que el tiempo pasaba y que no iban a poder capturar a nadie. Tenían a Luis Alfredo Garavito en la mira, pero básicamente le habían perdido la pista en Pereira. No sabían si el hombre todavía estaba en ese municipio, si se había movido a otro o qué se había hecho. También llegó una noticia y es que en Ecuador, en las zonas fronterizas con Colombia, se habían encontrado algunos niños con las mismas características de los encontrados en Colombia. Así que en ese momento comenzaron a pensar que ya este hombre se había expandido internacionalmente para hacer sus fechorías. No se llegó a saber nada del caso hasta el 22 de abril de 1999. En Villavicencio, al oeste de Bogotá, un niño llamado Iván Sabogal desapareció. Su madre, muy acongojada y muy apesarada, llegó a la policía para poner la denuncia. El pequeño había salido en la mañana hacia el parque para vender unos billetes de lotería, pero a la hora de comer, que era la hora que él llegaba, ya no había regresado a su casa. Comenzó a pasar el tiempo y su madre se asustó mucho, así que decidió ir a la policía junto con su esposo. A ambos padres les dijeron que los ayudarían en el caso. Tuvieron que pasar nada más unas horas porque el mismo día de la desaparición, en horas de la noche, la policía recibió una llamada. Una chica que atendía un puesto de una central de autobuses dijo que tenía a un niño que acababa de llegar al lugar. El pequeño estaba semidesnudo y se notaba muy nervioso y muy afectado. Ella dijo que el niño había llegado pidiendo ayuda, diciendo que un hombre quería abusar sexualmente de él, pero un vagabundo lo había salvado. Lo que pasó en ese momento, según lo que contó Iván, cuando la policía lo fue a traer y lo regresó con su madre, fue lo siguiente. Él estaba muy tranquilo en el parque vendiendo los billetes de lotería cuando un hombre de mediana edad se le acercó. Este hombre le dijo que le ofrecía un dinero a cambio de que lo ayudara a hacer algunos trabajos en el campo. Se fueron al lugar donde este hombre le había dicho, pero estando ya ahí no le dio el dinero ni había tampoco ningún trabajo. Comenzó a decirle al niño que caminara hacia la espesa maleza. Estando allí le pidió que se quitara la ropa y que comenzara a acariciarlo. En ese momento un vagabundo que los había seguido se dio cuenta de la escena. El niño también comenzó a gritar y esto hizo que el vagabundo se pusiera más alerta todavía. Tomó unas piedras y comenzó a tirárselas a este hombre. El hombre huyó y el vagabundo y el niño pudieron salir corriendo del lugar y llegar hasta la central de autobuses donde pidieron ayuda. Pasó algo
algo que ayudaría mucho en la investigación y que básicamente le daría casi un cierre a todo esto. Mientras Iván y su madre eran escoltados hacia la comisaría para que el niño pusiera su denuncia, desde la maleza salió un hombre. El niño rápidamente lo identificó como su agresor. La policía le preguntó si estaba seguro y él en múltiples ocasiones dijo que sí, que ese era el hombre que había intentado abusar de él. Pararon todas las patrullas y procedieron a identificar a este hombre para luego arrestarlo. Era un hombre que en ese momento dijo que se llamaba Bonifacio Marrero. Mostró su identificación y la policía lo llevó a comisaría para ver qué estaba pasando. Se dieron cuenta que Bonifacio se parecía mucho a Luis Alfredo Garavito, el hombre que habían estado buscando en otras partes de Colombia. También se dieron cuenta que la firma de este hombre nunca le salía igual a la de su documento de identificación. Él tuvo que firmar alrededor de 5 formularios mientras estuvo en comisaría y la firma siempre era diferente. Ni siquiera se asemejaba en los rasgos más comunes. De nuevo, este hombre entraba en el perfil. Era un hombre de entre 40 y 60 años, tenía la estatura, tenía las características físicas y además de eso, a veces cojeaba de la pierna. Pero Bonifacio no estaba en la lista de los 25 sospechosos. En un primer momento, la policía no pudo culparlo por todos los crímenes que ellos estaban investigando. Solamente lo pudieron meter en la cárcel por el crimen de Iván, y en esa cárcel él se quedó esperando unos días. Mientras Bonifacio estaba en la cárcel, todos los fiscales colombianos que estaban trabajando en el caso de los niños se reunieron en Bogotá. Cuando todo el mundo vio la fotografía de Bonifacio, se dieron cuenta que esta era una identidad falsa que Luis Alfredo Garavito estaba usando, porque el hombre era básicamente idéntico. El problema era que no querían que este hombre supiera que ya le estaban pisando los talones. Tenían que hacerle un examen de ADN y también un examen a sus huellas digitales para ver si concordaban con las de Garavito. Un oftalmólogo le realizó un examen para ver si tenía la misma graduación de las gafas que se habían encontrado en una de las escenas. Mientras estaba con el oftalmólogo, la policía entró a su celda y se llevaron unos cabellos de su almohada. Para terminar la identificación, se tomaron sus huellas en ese mismo control médico y se llevaron para poder ser analizadas con las de Garavito. Con todas estas pruebas se pudo corroborar que Bonifacio Marrero era en realidad Luis Alfredo Garavito. Faltaba una prueba más, ya que el fiscal quería estar 100% seguro de todo. Metieron en un software holandés muy avanzado para la época todos los lugares donde supuestamente se habían realizado los crímenes y todos los lugares donde había estado Garavito y los otros 25 sospechosos. Al tirar el resultado del software, dijo que solamente Luis Alfredo Garavito había estado justamente en todos los lugares de los crímenes. Con esto ya no había ninguna duda. Habían arrestado al asesino serial de niños más grande de toda la historia. La policía quería obtener una confesión de Garavito. Lo más importante de la confesión era que él dijera dónde había más niños, ya que si bien tenían una cifra muy elevada en ese momento, ellos estaban seguros de que había más víctimas. Así que lo importante era que él aceptara que había abusado sexualmente y asesinado a todos estos niños para luego preguntarle si había más. Iba a ser algo muy difícil, porque Garavito en los primeros interrogatorios se mostraba un tanto frívolo, no mostraba ningún tipo de sentimiento y además de eso obviamente tampoco mostraba arrepentimiento. Las cosas iban a ser muy difíciles. Obtener una confesión de este hombre iba a ser una tarea muy grande. Primero tenían que comenzar a estudiar quién era Luis Alfredo Garavito, dónde había crecido y en qué momento de su vida había pasado de ser una persona común y corriente a convertirse en un monstruo. Luis Alfredo Garavito Cubillos nace el día 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia, en un ambiente muy rural en el seno de una familia que se dedicaba a la recolección del café. Era también una familia numerosa. Garavito fue el mayor de 7 hermanos. Su padre se llamaba Manuel Antonio Garavito y su madre Rosa Delia Cubillos. Se sabe que Manuel Antonio era muy estricto y muy duro con sus hijos. Le gustaba mucho utilizar el castigo físico con ellos. Con quien era más duro era con Luis Alfredo, tal vez por ser el mayor o tal vez por otra cosa.
cosa en específico. Luis Alfredo Garavito contaba que su padre le pegaba grandes palizas si había algo que no le gustaba. También llegó a contar que en cierto punto fue abusado por su padre. Dijo que en muchas ocasiones el hombre lo metía al baño con la excusa de que lo bañaría, pero en realidad al entrar a este lugar hacía que lo tocara y también lo tocaba a él. Dijo Luis Alfredo Garavito que estas primeras experiencias marcaron su vida. También llegó a decir que de pequeño había sido abusado. Contó que por una persona conocida, un amigo de su padre, quien era el dueño de una farmacia. Dijo que cuando su madre lo llevaba a esta farmacia a hacerle chequeos médicos, esta persona lo metía en una habitación y se aprovechaba de la situación. Dijo que abusaba sexualmente de él y que además lo torturaba. Dijo que le hacía heridas con cuchillos, le dejaba golpes en los brazos y en las piernas y que además de eso lo quemaba con cera de velas. Según cuenta Luis Alfredo, este abuso estuvo por más o menos 2 años, hasta que su familia se mudó de Génova hacia Trujillo, pero la vida de este hombre no mejoró para nada. Dijo que otro amigo de su padre también comenzó a abusar sexualmente de él. Dijo que este hombre hasta entraba en su casa en las noches y lo sacaba para llevarlo a pastizales y a zonas alejadas y abusar de él. Dijo que todas estas experiencias marcaron su vida y cuando entró en la adolescencia comenzó a sentir algunos deseos por sus hermanos menores. Comenzó a tener una sensación de que quería violar a menores como le habían hecho a él. Fue cuando tenía 15 años que casi cometió la primera violación. Él estaba en una estación de tren cuando vio a un niño que según él le atrajo. Le dijo que le daría un dinero si lo ayudaba a cargar unas cosas, pero en realidad lo puso en una esquina y allí quería abusar de él. La policía escuchó los gritos del menor y rápidamente fueron a rescatarlo. Si bien Luis Alfredo no llegó a abusar de este niño y no lo podían acusar por haberlo violado, fue llevado a la comisaría por haber tratado de hacerlo. Obviamente al ser menor tuvieron que llamar a su padre. Dice que ese día recibió una gran paliza de su padre, quien le dijo que era mejor que buscara mujeres para hacer esas cosas. Luis Alfredo cuenta que desde ese momento la relación con su padre se rompió todavía más de lo que ya estaba y antes de cumplir la mayoría de edad, a los 17 años, él se fue de su casa. Dice que repercutió en su decisión de irse el hecho que él tenía el deseo de irse de su casa, pero también el hecho de que su padre constantemente lo echaba y en un día que estaban discutiendo y él lo echó, decidió tomarle la palabra, llevarse sus cosas e irse. Comenzó de esta forma una vida errante. Durante los primeros años que se fue de su casa, él dice que tuvo una compañera sentimental con quien supuestamente había tenido un hijo. Con una investigación posterior se supo que este hijo no era de Luis Alfredo, sino que solamente era hijo de la mujer, pero que él durante algunos años lo había cuidado como propio. Luis Alfredo también cuenta que mientras pasaba el tiempo se veía imposibilitado a estar con alguna mujer de manera sexual. Realmente era algo que no podía y comenzó a pensar que solamente le gustaban los hombres. No podía hablar abiertamente de su sexualidad porque tenía miedo que las personas a su alrededor se burlaran de él y no lo aceptaran. Además de eso, tampoco podía hablar de que se sentía atraído por niños. Luego de estar con esta mujer, se mudó hacia otro lugar, dejándola a ella y a su hijo. Se mudó solo hacia Armenia y comenzó una nueva vida. Fue aquí en Armenia que comenzó a abusar de menores de edad. También cuando salía del trabajo y se encontraba niños que dormían en la calle y no tenían dinero, les ofrecía una pequeña cantidad de dinero para que pudieran satisfacer sus perversiones sexuales. Comenzó a beber mucho y tuvo que ser ingresado en Alcohólicos Anónimos a la edad de 23 años. Aquí le dieron un tratamiento psiquiátrico que supuestamente luego de 2 semanas había funcionado y el hombre ya estaba curado, pero era algo muy alejado de la realidad. Luis Alfredo Garavito seguía bebiendo. Él dice que tenía un tipo de rutina. Iba al trabajo, bebía y cuando ya caía la noche abusaba de algún menor, y eso era básicamente todos los días. Luis Alfredo Garavito dice que entre los 20 y los 30 años él pudo haber abusado sexualmente de al menos 200 niños. Cuando tenía 27 años fue un momento muy cúspide en la vida criminal de este hombre.
fue internado por última vez en Alcohólicos Anónimos. Dijo que luego de 38 días lo sacaron del centro diciendo de nuevo que ya estaba curado. Comenzó a beber compulsivamente y fue casi al filo de sus 30 años que cometió su primer asesinato. Dice que un día estaba bebiendo como siempre en un negocio cercano a un parque cuando vio a un niño que le llamó la atención. Le ofreció dinero para que le ayudara a hacer un trabajo y lo llevó hacia una zona alejada. Como el niño caminaba muy lento mientras él lo iba siguiendo, pudo pasar a una tienda y comprar 3 cosas: un cuchillo, una soga y una botella de licor, la misma botella de licor que sería encontrada en todos los demás escenarios, el mismo hilo, la misma cuerda que sería encontrada en todos los demás escenarios. Si bien dijo que había llevado el cuchillo y la cuerda para amedrentar al niño, en cierta parte de todo este acto le pegó una cuchillada. En ese momento se dio cuenta que eso le hacía sentir un gran placer sexual y comenzó a acuchillar al pequeño en varias ocasiones hasta que le quitó la vida. Esta fue la primera víctima de Luis Alfredo Garavito. Era un pequeño que se llamaba Carlos. Empezaría así un terror de 6 años y medio que atormentó a todo Colombia. Luego de realizar este crimen, él se movió por diferentes municipios del Valle del Cauca. El primer crimen había sucedido en 1992 y para 1993 ya su método estaba todavía más perfeccionado y era todavía más cruel. Vigilaba a sus víctimas. Ya no era el escoger un niño cualquiera en un parque, los vigilaba. Llegaba hasta sus casas, sabía cómo se llamaban sus padres y a qué se dedicaba, sabía si los niños tenían o no tenían hermanos y a qué hora era la mejor para abordarlos. Básicamente vio todo esto como una cacería. Se movió por todo Colombia sin que nadie nunca sospechara de él. Se vistió de indigente, también dice que se vistió de cura para poder estafar a las personas en los municipios y además de eso que los niños confiaran en él. Sus diarios básicamente registraban todo lo que él hacía. Tenía fechas, nombres, lugares, todo detallado minuciosamente. Esos diarios eran básicamente la vida de Luis Alfredo Garavito en esos 6 años y medio. Dice que trató de entrar a la vida religiosa porque se sentía mal por lo que hacía. Dijo que había probado entrar al ocultismo, al satanismo, a diversas religiones alternativas, pero que ninguna de estas había logrado que él saciara sus deseos, que sus deseos terminaran en su cuerpo y que ya no hiciera más fechorías. Dice que supuestamente él sentía un deseo de vengarse del mundo por todo lo que había pasado de niño. Describió muchas heridas las cuales él le había hecho a los menores como heridas que le habían hecho a él las personas que lo abusaban, específicamente unas heridas hechas con cera de vela. Muchas veces Luis Alfredo Garavito llevaba a las escenas una vela, la encendía y comenzaba a quemar a los menores. Esto supuestamente era algo que le habían hecho a él cuando lo abusaban sexualmente de niño. Luego de que se diera su confesión y él dijera dónde había enterrado a más víctimas, dónde había más niños, se llegó a creer que había ascendido el número de víctimas a 200 niños asesinados y violados por este hombre. Esto sumado a los otros 200 niños que él había violado sin haberlos matado, se puede creer que este hombre tuvo un total de 400 víctimas. Por los 200 niños que asesinó, se le dio el título del asesino serial de niños más grande de la historia. También declaró que no solamente actuó en Colombia, sino también en algunas ciudades fronterizas del Ecuador. Si bien fue un proceso judicial muy grande y se le dieron muchos cargos, realmente la condena que recibió no era meritoria. A él supuestamente se le habían dado más de 1800 años de cárcel por todos los niños, pero hay varias leyes que le disminuyeron en gran parte esta condena. La primera es que en Colombia no existe la cadena perpetua, así que ninguna persona puede estar de por vida en la cárcel, a menos obviamente que muera en alguna reyerta, en algún incidente o le dé alguna enfermedad terminal cumpliendo la condena que se le dio. La pena máxima es de 60 años.
En estos 60 años a Luis Alfredo Garavito se le quitaron 20. Se le quitaron 20 porque como colaboró y dijo dónde había más fosas, pues la fiscalía le tenía que dar una reducción y decidieron que fuera de 20 años. Al final de cuentas le quedaron solamente 40. Él fue sentenciado en 2001, pero ahora viene otra cuestión. Hay otra ley que dice que todo preso que se vea reformado al cumplir 60% de su condena puede salir en libertad. Luis Alfredo Garavito se ha encargado de, en todo el tiempo que estuvo en la cárcel, decir que ya se reformó. Comenzó a asistir a una iglesia, se bautizó en la cárcel, dijo que ya había cambiado, que se arrepentía de sus crímenes. También logró terminar la primaria porque él tenía la primaria truncada, no la había terminado. Esto, sumado a su buena conducta, hizo que fuera un candidato muy especial para poder aplicar a esto del 60% de la condena. Realmente en la ley que dice que pueden salir después del 60% de la condena no se especifica que los delitos de sangre no puedan aplicar a esto, así que el bien de cualquier forma puede aplicar muy tranquilamente, que es lo que está haciendo su abogado. Él ha dado dos grandes entrevistas para la televisión, una a un medio español y la otra a un medio colombiano. En una de estas entrevistas él dijo que él tenía una disfunción eréctil y que él nunca había violado a los niños que había matado. Una cosa un tanto extraña porque en la otra entrevista dijo que sí, que él había ya violado con anterioridad no solamente a los niños que había asesinado, sino, como les conté, a otros niños. ¿Le tengo que tener miedo? Pero ¿por qué miedo, señor John? Si yo no... Porque usted es uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano, igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso. No, en este momento no me considero. Cuando usted habla de conductas reprobables que usted está penando, hablamos de asesinatos. Sí, claro, claro. Hablamos de asesinatos de niños. Sí, don John. Usted antes de cometer asesinatos de niño había cometido numerosas violaciones de niños, ¿es eso cierto? Sí, eso es verdad. Bastante. Antes de yo matar cometí muchas violaciones, es verdad. Eso ya lo conversé en la fiscalía, lo hizo, se judicializó. Y ya quedó así. ¿Cuántas violaciones podemos hablar? No tengo yo presente, no tengo. Pues si pueden ser un número ya más de un centenar. ¿Sabía el lugar exacto de la mayor parte de donde estaban enterrados? No enterrado, escúcheme, yo. No vamos a volver a repetir lo mismo que han dicho todos. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie, pero nunca enterré yo ninguna víctima. Yo nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima, ahí quedaban. Ya quedaban, pero yo nunca enterré. Por eso le digo. De acuerdo, nunca los enterró. De lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos? Que los encuentran sin carne ni nada y ya, pues al año, a los 2 años. Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? Yo no tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no violé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. ¿Un médico podría probar que usted sufre de esa disfunción eréctil? Claro que se necesita, ¿sí me entiende? Un examen de un médico especializado, ¿sí me entiende? Pero yo no, personalmente, yo no me voy a ponerme ya en más martirio ni más nada. Que ventilen los homicidios está bien, pero hay cosas tan íntimas que yo, ¿por qué tengo? A mí nadie me va a solucionar nada, solamente Dios. Y Dios en su debido momento me arreglará esa parte. En el 2023, Luis Alfredo Garavito podrá optar por su libertad, una falta de respeto a mi parecer para todas las familias que todavía siguen llorando a todos estos niños. Además de eso, una falta de respeto a las víctimas, las que ya no están y las que todavía están acá, que les quedaron secuelas muy grandes. Les dejaré algunos extractos de algunas entrevistas que algunas víctimas de Garavito han dado. Me mordía todas las partes del cuerpo, me babía por todas partes. Inclusive que me llegó hasta a morder, yo lloraba,
lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Me decía, no haga bulla, si no lo mato aquí. Yo con ese miedo y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas. Amarrado de pies, cinturas y manos. Y estaba ahí a la intemperie, sin comer y sin nada. Él simplemente lo único que hacía era torturar. Torturaba, me quemó con velas, me apuñaló, me cortaba con un cuchillo, me mordió varias veces. Posterior a eso, como al tercer día, pues me violó y el último día que me escapé me violó por última vez. Y también hay muchas víctimas colaterales, no solamente los niños y las familias. Recuerden que les conté de varias personas que habían entrado en la cárcel por estos crímenes y me centré en la historia de un hombre de apellidos García Tinoco. Este hombre de apellidos García Tinoco tuvo que pasar mucho tiempo en la cárcel, casi 4 años, porque se le acusaba de un crimen de unos niños en Bogotá. Un crimen que luego se supo lo había hecho Garavito. También les conté que se había encontrado frente a frente con él. Y es cierto, ellos se encontraron frente a frente en la cárcel donde se había enviado a García Tinoco y donde se envió durante los primeros meses a Garavito. Ellos dos se encontraron y dice este hombre García Tinoco que Garavito le pidió perdón. Obviamente le dijo que no lo podía perdonar porque además de destrozarle la vida a él, se le había destrozado a muchos menores. García Tinoco en la cárcel por todo el maltrato que recibió de los presos desarrolló una esquizofrenia. Si bien salió libre, él ya no puede desarrollarse en la vida con normalidad. No encuentra un trabajo, no tiene dinero, muchas veces duerme en los basureros o debajo de los puentes y tiene que tomar muchas medicaciones. Realmente ya no era la misma persona que había entrado en la cárcel injustamente. Su abogado lo que hizo fue demandar al Estado y el Estado quedó en darle una millonaria indemnización. Pero por lo que cuenta Javier García Tinoco, él no ha recibido ni un solo centavo de esa indemnización y por ahora básicamente vive pidiendo en las calles, comprando y vendiendo cosas usadas y haciendo algunos pequeños trabajos con sus vecinos. Realmente su vida quedó completamente destruida. Ya estando en la distrital, duré como 7 días bien, cuando de un momento a otro entró un dragoneante y entró con el periódico y mostró la foto, así, toda la página, la mostró y dijo, miren esta belleza, ¿quién es? Y ahí me cogieron como entre 80 o 100 presos más, a pata, a puño, con palos, a matarme. De la cárcel distrital fue trasladado a la Modelo. Y en la Modelo duré casi un año sufriendo también. Allá no me dejaban entrar el desayuno, no me dejaban llegar el almuerzo, no me dejaban llegar una comida. Y me metieron a una celda con el agua aquí arriba de los tobillos, donde no podía dormir. No había cancha para dormir. Y todo el que pasaba me aventaba agua o me echaban miedo. Y agarraban los cuchillos y los palos para ponerme, cogían y me apoyaban por la reja a matarme. A Luis Alfredo Garavito se le pusieron muchos apodos, el monstruo de Génova, la bestia, Tribilín, el cura, pero lo que nunca ha llegado a cambiar es el daño que le hizo a sus víctimas. Y lo que creo que era muy importante traer este caso ahora es porque ya va a salir. Él está haciendo de todo para salir de la cárcel, está haciendo de todo para tratar de que lo saquen libre. Él está básicamente seguro de que va a salir y creo que es una falta de respeto y no debería salir porque lo más seguro es que vuelva a cometer fechorías, que vuelva a buscar a niños y que vuelva a abusar de ellos. Él saldría si sale en el 2023 como de entre 60 y 70 años más o menos, así que podría gozar todavía de algunos años de libertad. Está él en aislamiento, se ve bastante bien, yo lo veo muy bien, se ve que se alimenta bien, se ve bastante bien de salud, no ha recibido ni golpes ni nada de parte de los otros reclusos porque está aislado, tiene un permiso de 6 horas diarias para poder usar su teléfono celular y hablar con su abogado o con él quiera, así que realmente creo que tiene muchas cosas en la cárcel.
cárcel. Mucha gente dice que al salir seguramente lo van a ejecutar de manera extraoficial, pero eso es algo que no se sabe realmente qué va a pasar si este hombre llega a salir. Si se hace una cuenta y él sale en 2023, estaría pagando más o menos 2 meses de condena por cada niño que violó y asesinó. Una condena obviamente muy pequeña, y están buscando los familiares de las víctimas que esto no suceda. Luis Alfredo Garavito sembró terror en todo Colombia en la década de los 90. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Si les soy sincera, este caso creo que ha sido de los más densos que he investigado. Lo estaba investigando y sentía una densidad, una pesadez en mi ambiente, en mi ser, que me dejaba mal, si les soy sincera. Siempre te afecta todo cuando investigas, te das cuenta de lo que pasa, pero este en especial todavía más. No lo sé. No sé si era la indignación de que este hombre hiciera todo esto y vaya a salir ya. Creo que tal vez eso influyó mucho. Creo que es importante que se sepa. Creo que en Colombia obviamente se sabe, pero pues alrededor del mundo no lo sé. Yo no sabía que él iba a salir. Sí había escuchado de él, pero no sabía ni toda la historia, ni todo lo que había hecho, ni que ya iba a salir de la cárcel, que creo que es lo más indignante de todo. Espero que no suceda. Vi que la fiscalía estaba buscando más pruebas para dejarlo metido más tiempo. Las familias también han estado luchando para ver qué pueden hacer para que este hombre no salga y al menos termine de cumplir los otros 20 años que le quedan. Si se quedan los otros 20 años, lo más probable es que muera en la cárcel. Él dice que cambió, que es una persona religiosa, que cree en Dios, que está bautizado y todo esto, pero para mucha gente esto obviamente es solamente una pantalla para querer aparentar que pues ya no es malo, cuando realmente ese tipo de maldad siento yo que nunca se va de las personas. Pero bueno, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta y compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Les dejo mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. No me queda nada más que decirles que nos vemos en otro caso. Adiós.